Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como habréis visto en el título os he puesto que tenemos diferentes pistas de lo que nos podría traer Shakira en los próximos meses. Ya sabemos que está haciendo nuevas canciones porque ella misma nos ha puesto diferentes imágenes en estudios de grabación en diferentes sitios también y con diferentes personas, pero no sabemos qué es lo que está haciendo, no sabemos si está ultimando los preparativos de ese disco que ya sabemos, según muchos rumores, que va a salir para el próximo mes, en septiembre, y estamos todos a esa expectación a ver qué es lo que nos saca. Pero también esas imágenes que ella nos ha dejado en sus redes sociales, pues da que pensar que podría estar haciendo una nueva canción, y de eso vamos a hablar en este vídeo en concreto, de esas pistas y de esas especulaciones que están saliendo a la luz, sobre todo en redes sociales, que ya sabéis que hay mucha gente a la que le encanta comentar y dar sus opiniones en sus cuentas oficiales, y vamos a ver qué es lo que podemos sacar de todo eso. Vamos a hacerlo a través de este medio digital, en el que, como veis, nos dicen, estas son las pistas que ha dejado Shakira sobre el estilo que podría tener su próximo lanzamiento musical. Ellos, como veis en este título, van en esa segunda opción que yo os he dado. Os he dicho, primero podría ser ultimando ese disco y otra podría ser una nueva canción. Yo, si tengo que ser franca, espero que sea una nueva canción. Espero que también sea una nueva colaboración junto a Bizarrap, como ya sabéis que comentamos en un vídeo anterior. Muchos me habéis dicho que no os gustaría, otros que sí, está un poco ahí 50-50, os tengo que decir. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos en este artículo, que vamos a reaccionar a él como siempre, que ya sabéis que me podéis dejar todos vuestros comentarios, os lo digo siempre, pero por si acaso, pues os lo vuelvo a decir. Ellos nos apuntan que son, como os he dicho, los propios seguidores de Shakira quien nos dan diferentes versiones, opiniones. Unos van por un lado, otros por otro, pero bueno, quiero conocer vuestra opinión. Yo también, como siempre, os daré la mía. Dicen: los seguidores de la cantante colombiana Shakira están ansiosos por conocer cuál será la próxima canción del artista, que en los últimos meses ha lanzado un éxito tras otro. Ya lo hemos hablado en más de una ocasión, que todas estas últimas canciones han sido un exitazo total en el mundo entero. Y es también lo que ellos nos dicen: suman millones de reproducciones y alcanzan récords históricos y también premios, porque ya sabemos que se está llevando todos los tipos de premios que puedan haber y que existan en el mundo de la música. Hablan del primer sencillo de esta racha de éxitos, que fue Monotonía, una colaboración junto con Ozuna, la cual llegó poco tiempo después de que se conociera el divorcio de la cantante con el exfutbolista Gerard Piqué, y cuya letra estuvo llena de referencias sobre la comentada ruptura. Ya sabemos que ahí es cuando empezó. Sí que es verdad que muchos no lo vieron como que iba dedicada a Gerard Piqué. Luego, cuando salió esa sesión 53 y también se conoció la separación o el divorcio, como bien dicen ellos, divorcio sí, puede que haya alguno en comentarios que diga divorcio no, porque no estaban casados, pero bueno, ya conocéis mi opinión, y yo pienso que cuando se está tantos años con una persona y sobre todo cuando hay hijos en común, yo casi digo que era un matrimonio, aunque no estén firmados esos papeles de matrimonio. Pero ellos pues más o menos van en la misma línea, por eso dicen el divorcio. Y muchos pues no nos dimos cuenta. Yo personalmente tengo que reconocer que yo no me di cuenta que en esa canción de Monotonía pues ya había muchas referencias a su ex, al igual que también lógicamente en Te Felicito, que ahí ya empezamos a ver muchas más cositas. Pero sí que es verdad, no salió esa colaboración junto a Bizarrap, pues no nos dimos cuenta de que había tantas referencias en esas dos canciones anteriores. Dicen 2 meses después fue cuando se presentó esa sesión 53 con Bizarrap, una pieza musical en la que Shakira, a través de juegos de palabras, hizo más evidentes sus dardos hacia Piqué y también hacia la novia del susodicho. Como yo os acabo de decir, que ahí es cuando todos, pues los que no nos habíamos dado cuenta de que en esas dos canciones anteriores también se refería a él, pues ya nos dimos cuenta de que así era. El tercer lanzamiento fue
sacó junto a Karol G, ya sabemos en esa también colaboración que ha sido muy buena. Sí que es verdad que esa canción no estará en el disco que va a sacar Shakira el mes que viene, sino que es una canción que sale en el disco de Karol G, TQG, cuyo vídeo cargado de sensualidad y baile ha sido uno de los más vistos de esta serie de estrenos musicales por parte de la colombiana. Claro, aquí hay que decir que no están solo los seguidores y los fans de Shakira, sino también los seguidores y fans, lógicamente, de Karol G. Entonces es normal que ese vídeo se haya visto tanto, aparte que también hay muchas referencias escondidas, que ya sabemos que a Shakira le encanta esto de mandar mensajes subliminales, y en ese vídeo pues está plagadito. El pasado mes de mayo pues cambió, y ya sabemos que salió esa canción junto a sus pequeños, Milad y Sasha, Acróstico, que fue impresionante, gustó muchísimo. Muchos dicen que no había nada hacia Gerard Piqué, yo sabéis que pienso que sí, que hay alguna cosita, no tanta, porque es más bien una canción dedicada a ese viaje, a ese cambio de vida que tuvieron que hacer los tres. Se mudaron a Miami y bueno, sí que es verdad que hay menos referencias, pero hay algún toquecito. En ese sencillo, Shakira aborda el papel de madre y habla sobre el amor y el perdón. Finalmente, la artista lanzó junto a Manuel Turizo Copa Vacía, cuyo vídeo llamó la atención por su producción y la interpretación de una sirena que hace la colombiana, que la verdad es que ha sido muy comentada porque también hay muchas referencias a él. Incluso ella nos dijo en ese chat que tiene que nos habíamos dado cuenta de absolutamente todo. Es un vídeo impresionante. Incluso ella también nos ha dado a conocer algún momento peliagudo que ha tenido que pasar en ese vídeo. La verdad es que es muy bueno y está muy bien hecho. Todas estas canciones han sumado en plataformas como YouTube cerca de 1.700.000 reproducciones y le han merecido a Shakira importantes reconocimientos, como el alcanzado en Spotify, donde Acróstico ha superado ya los 50 millones de reproducciones en tan solo 18 días, convirtiéndose en la canción solista más rápida de una artista femenina, superando la canción, una de las más escuchadas, de Beyoncé. Por esta razón, los seguidores de Shakira están ansiosos por saber cuál será su próximo paso musical y desde ya intentan recoger pistas a través de las publicaciones en redes sociales de la cantante, sobre todo desde que en uno de sus últimos posts pues sacó una fotografía suya en ese estudio de grabación en Los Ángeles, como os he dicho al principio del vídeo. Muchos creen que el nuevo lanzamiento del artista va a ser en inglés, y otros consideran, por recientes vídeos publicados, que la nueva pieza musical estará marcada por el rap. Imagino que habéis visto sus redes sociales y habéis visto qué canciones sale ella interpretando. Y sí que es verdad que yo creo que puede apuntar por las dos cosas, tanto que puede tirar un poquito por el rap y que va a ser en inglés. Yo creo que no se equivocan los seguidores y estas dos opciones que han dado pues podrían ser completamente válidas. Dicen en esas publicaciones, una es en TikTok, dice Shakira dobla la canción Sprinter de Central Cee y Dave, interpretación que alcanzó más de 13 millones de reproducciones en Instagram, y otra está doblando al rapero británico Sia Bin Abraham Joseph, si lo he dicho mal, perdonadme, conocido como 21 Savage. Las dos son estilo rapeando. Sí que es verdad que yo las he visto y no pensé en ningún momento que podría ser pues uno de esos mensajes subliminales que, como digo, a Shakira le encanta darnos para que vayamos pensando en qué nos puede venir. Y claro, dicen que a esto se le suma también esa reciente aparición de Shakira en un evento en el que también estaba el rapero canadiense Drake, que ya sabéis que han dicho que ya tenían romance, que, como digo yo siempre, parece mentira que no pueda ir una mujer con un hombre sin que ya estén diciendo que están juntos. Alucinante. Y en ese momento, incluso, pues como dice el artículo, despertaron rumores en medios internacionales y redes sociales sobre una supuesta relación entre los dos. Todo esto sigue despertando el interés de los seguidores de la colombiana, que esperan escuchar pronto una nueva muestra de su talento.
Yo no sé qué opináis vosotros, si vais en estas mismas líneas de los seguidores que dicen en redes sociales que podría ser una nueva canción en inglés, que podría llevar algunos toques de rap. No creo que la canción en sí sea rapera, o igual hace alguna colaboración con uno de estos cantantes que, como bien hemos visto, canta canciones de dos raperos diferentes. Yo creo que podría ser una nueva colaboración. Sabemos que está haciendo unas cuantas, como ya hemos comentado, y podría ser pues una nueva en inglés con algún rapero muy conocido y que seguro que es un exitazo como todas las anteriores. Eso es lo único que yo estoy completamente segura, que da igual si es en español o es en inglés, o es dedicada a Piqué o no lo es, va a ser éxito asegurado. Vosotros me podéis dejar los comentarios, a ver qué opináis, si pensáis como yo, si no, si me sorprendéis y me dais otra opinión diferente, que ya sabéis que me encanta leeros y muchas veces os digo, pues no lo había pensado y también puede ser así. Ya sabéis, todo en comentarios, que me encanta que me llenéis el chat de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo.